En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les damos la bienvenida a este encuentro que tenemos con nuestro amado Jesús en su corazón, para conocerlo más, para saber cómo podemos ir sumergiéndonos cada vez más en estos tesoros divinos de su corazón. Les damos la bienvenida nuevamente. Les agradecemos mucho su perseverancia viendo estos encuentros. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios. Como dice nuestro Santo Padre, siempre empezamos las meditaciones poniéndonos en la presencia de Él, mejor dicho, haciéndonos presentes a su presencia con mayúsculas, ¿cierto? Porque Él siempre está presente, nosotros somos los que nos ausentamos de su presencia. Entonces le pedimos en este encuentro a nuestro Papa Dios que sea Él el que nos dirija, nos acompañe, nos enseñe a profundizar en estos temas que estamos tratando, que sea Él el que nos llene de su ternura, de su amor, que sea Él tomando todas nuestras dificultades, nuestras impotencias, nuestras debilidades, nuestros mismos pecados, que sea Él con sus manos amorosas, tomándonos, llevándonos a sus mejillas, haciéndonos sentir su ternura, su amor. Digámosle a Papá Dios que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida, que Él nos enseñe, nos concientice de que somos totalmente suyos, porque Él mismo nos ha creado y Él mismo ha querido darnos al mundo para hacer obras maravillosas en nosotros y a través de nosotros. También le pedimos a nuestro amado Jesús que nos deje podernos sumergir, podernos imbuir en ese corazón divino de Él, para que allí podamos recoger todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro camino de perfección, para nuestra propia santificación. Que seamos allí en el corazón de Jesús, donde podamos descansar de todas nuestras dificultades, que sea en ese corazón donde encontremos la felicidad, la tranquilidad, la paz, el gozo, la felicidad. También te pedimos, amado Jesús, que nos des tu Espíritu Santo, que sea tu Santo Espíritu el que nos empuje, nos mueva, nos sople, nos ilumine, nos purifique, nos ayude a poder profundizar en tus verdades y poder crecer en el conocimiento a ti, porque nadie ama lo que no conoce y entre más te conocemos, más te amamos. Mamá María, acompáñanos, llévanos de tu mano, tú que siempre fuiste el sí permanente a la voluntad del Padre. Ayúdanos a hacer un sí permanente también a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, continuando con nuestra formación en el libro que estamos trabajando, que es la Introducción a la Vida Devota, o la Filotea, que llaman también, de nuestro Santo Padre Francisco de Sales. Hoy continuamos en la meditación séptima del capítulo 15 de este libro. Hoy trabajaremos dos temas hoy mismo, porque nos corresponde hoy el tema del infierno. Entonces, para no quedarnos solamente con esta parte tan oscura, quise preparar también en el nombre de Jesús el tema del paraíso, para que veamos como la confrontación de los dos estados del alma y los dos estados a los que podemos llegar según nuestra forma de vida en este mundo. La vez pasada trabajamos el juicio, o sea, toda esa confrontación que tendremos con nuestro amado Jesús el día de nuestra muerte, y ahora vemos cómo después del juicio la misma persona sabe hacia dónde va, si se va al infierno o al paraíso. Dice nuestro Santo Padre Francisco de Sales que siempre, como les decía,
ponernos en la presencia de Dios para estas meditaciones. Estas meditaciones nos ayudan a vivir como una especie de retiro en los que nos encontramos con Él, con nuestro Dios y con nosotros mismos. Entonces dice que nos pongamos en su presencia y le pidamos que, humillándonos, le pidamos auxilio. Humillarse es que nos sintamos nada ante Dios. Ante Él somos menos que una partícula, somos una nada, porque ante todo el universo que es tan grandioso, nosotros no venimos a hacer pues mayor cosa, pero somos sus hijos y Él nos ama. Entonces tenemos que tener conciencia de que ante Él no merecemos nada, porque somos pecadores, somos débiles, pero Él de todas maneras nos ha dado la dignidad de ser sus hijos al crearnos, insuflando sobre nosotros su Espíritu Santo y poniendo una parte de su ser en nosotros. Entonces, de todas maneras, al humillarnos ante Él, le decimos que sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos auxilio, que para poder tener esta aventura en estas meditaciones. Nos dice, imagínate que estás en una ciudad envuelta en tinieblas, abrazada de azufre y pez pestilente, llena de ciudadanos que no pueden salir de ella. Entonces nuestro Santo Padre nos ayuda a tener como una composición del lugar. Entonces nos invita a cerrar nuestros ojos, a imaginarnos que estamos en esa ciudad malolienta, en una ciudad horrorosa que nos da terror verla, en una ciudad donde los ciudadanos que están allí están totalmente aprisionados, no pueden salir para toda la eternidad. Y nos dice que nos hagamos unas consideraciones. La primera consideración es: los condenados están dentro del abismo infernal como en una ciudad infortunada, en la cual padecen tormentos indecibles en todos sus sentidos y en todos sus miembros, pues por haberlos empleado en pecar, han de padecer en ellos las penas debidas al pecado. Los ojos en castigo de sus ilícitas y perniciosas miradas. Tendrán que soportar la horrible visión de los demonios y del infierno. Los oídos, por haberse complacido en malas conversaciones, no oirán sino llantos, lamentos de desesperación y así todos los demás sentidos. Entonces es ponernos como en esta reflexión, pensando en que tal como utilicemos los sentidos en este mundo mientras estemos vivos, son ellos los que nos van a llevar al sufrimiento o al deleite después de la muerte. Si los hemos utilizado para el mal y para el pecado, pues estos serán las consecuencias de ello. Por eso toda la deleitación que nos demos en los sentidos a nivel negativo, sea a nivel pernicioso, pecador, eso mismo lo vamos a tener atormentado en el infierno. Y antes de seguir las consideraciones, quiero compartirles el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16 del 19 al 31. Dice así: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males.
Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren que este evangelio es una palabra de Jesús. Jesús está poniendo claro que hay un estado que se llama infierno, a donde Lázaro fue. El rico que no tiene nombre, el rico que solamente dicen el rico, ¿cierto? En el evangelio no lo nombran, pero al pobre sí le dan un nombre, porque él en la vida fue reconocido, o sea, por sus riquezas, por todo lo que él significaba para el mundo, era reconocido. En cambio, ante Dios, pues no importa tanto el reconocimiento que tengamos a nivel humano, a nivel de las personas, sino el reconocimiento que nosotros ganamos ante Dios por nuestras obras de caridad, por nuestra vida agradable a Él. En cambio, Lázaro, que era un desconocido, era un hombre ignorado, porque este rico, que tenía todas las posibilidades de darle una vida digna a este pobre, no lo hizo, lo ignoró todo el tiempo, no le importó su sufrimiento. Entonces, ante Dios es reconocido Lázaro, quien fue desconocido, y es rechazado el rico, que creía tenerlo todo y que creía ser más que Dios por sus riquezas. Miren que es impresionante, porque el rico, viéndose en el tormento de las llamas, pide a Abraham que deje que Lázaro le moje la punta de su lengua. Pero Abraham le clarifica que esos dos estados son totalmente incruzables. O sea, ya si tú te condenas, te vas para el infierno y no tienes salida. Y si tú te vas para el paraíso, para el reino de los cielos, para la casa del Padre, de ahí ya también te quedas allí. Entonces no tienes opción de irte al infierno, sino que ya llegas a la presencia plena de Dios. Por eso nosotros en este mundo debemos suplicarle mucho a Él que nos dé su auxilio, para que nuestra vida sea una preparación, no para el infierno, sino para la casa del Padre, que sea una preparación para el paraíso. Entonces muchos santos han tenido la gracia de experimentar todos estos estados. Incluso hay unos que narran que era tan terrible cuando fueron llevados por Jesús al infierno, que se sentían desfallecer de lo horrible que era ese sitio. Y los pastorcitos de Fátima, ellos tenían tanto terror al infierno, que ellos hacían muchos sacrificios, muchas penitencias, para evitar que muchas personas fueran al infierno. Entonces hacían muchas cosas por la conversión de los pecadores, para que no fueran más personas al infierno. Es lo que nos anima a nosotras también en nuestra vida contemplativa, vivir nuestra vida alcanzándole muchas gracias a todos ustedes y a todos los seres humanos, para que tengan la dicha de poder prepararse para el cielo y no antes perderse en el infierno.
Entonces, y es muy maravilloso porque en nuestra vida todo tiene un sentido, todo lo podemos sobrenaturalizar, incluso podemos barrer por la conversión de los pecadores, hacer un aseo, hacer una comida, todo lo que hacemos en nuestra vida monástica, que aparentemente para la humanidad es tan insignificante, para Dios es muy agradable porque son cosas muy sencillas que las hacemos con sentido sobrenatural y salvado y acompañando en ese misterio salvífico de las almas, acompañando a Jesús en esa salvación de las almas. Entonces los invito para que ustedes también puedan ofrecer pequeñas cosas, por ejemplo, si algo les gusta mucho, comer un poquito menos y ofrecerlo por la conversión propia de los pecadores, para que entre todos nosotros, incluso los que somos llamados a consagrarnos al corazón de Jesús, podamos alcanzar de ese corazón divino la conversión para muchas personas que están totalmente hundidas en el pecado y que no han tenido quien ore por ellas o quien les dé un consejo, quien las ayude a salir de allí. Entonces también es muy lindo en una explicación de la palabra de una nota de pie de página de la Biblia nuestra, que es la latinoamericana, que dice que únicamente, como una explicación de este evangelio, dice finalmente descubrirían que únicamente la palabra de Dios podría convertir a los hermanos del rico y salvarlos. Si nos dejamos llevar por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos salvarnos, podemos evitar llegar a ese estado del infierno. Y además porque este rico está pensando en que sus hermanos también, como iban a llegar allá. Pero dice Abraham, aunque resucite un muerto, no le creerán, y es lo que pasa con Jesucristo. Él, habiendo muerto, resucitó y tampoco muchas personas todavía no le creen. Todavía no le creemos, incluso nosotros nos falta mucha fe para creerle todo lo que Él nos dice en su palabra. Entonces por eso hay que decirle, como aquel hombre que le decía en el Evangelio, tengo fe, pero aumenta mi fe. Entonces hay que pedirle mucho que nos aumente la fe para escuchar su palabra y hacer la vida. Dice la segunda consideración, además de todos estos tormentos, todavía hay otro mayor, que es la privación y la pérdida de la gloria de Dios, que jamás podrán contemplar. Entonces dice aquí, si a Absalón, el hijo del rey David, la privación de la amable faz de su padre le pareció más intolerable que el mismo destierro. Oh Dios mío, dice nuestro santo fundador Francisco de Sales, qué pesar el verse privado para siempre de la visión de tu dulce y suave rostro. Pensemos en ello. Imagínense que nuestra vida debe ser toda una motivación y un deseo intenso de de ese encuentro pleno con el rostro del Padre, de ese Padre amoroso, de ese amado Jesús, de ese Espíritu Santo que es maravilloso, de esas tres personas divinas, de la Santísima Virgen, de los santos, de San José. Imagínense que si nosotros viviéramos todos los días con ese anhelo de ese momento, disfrutaríamos más el deseo y el esfuerzo por las virtudes. Y entonces nos aterraría todo lo que sea pecado y trataríamos de evitar lo más que podamos el pecado y todo lo que nos lleve al mal, porque todo eso nos aleja de esa presencia divina de Dios, que en ese momento, aunque la podamos tocar, digámoslo tocar en el sentido de que podemos comulgar su presencia eucarística, podemos verlo en la Eucaristía cuando hacemos la adoración al Santísimo, pero esa plenitud de la presencia que va a ser solo cuando nos muramos, y si estamos preparados, la vamos a tener en ese momento de ese encuentro pleno con Él en el paraíso. Dice también, considera sobre todo la eternidad de las llamas, que por sí sola hace intolerable el infierno. Si un mosquito en la oreja
Si el calor de una ligera fiebre es causa de que nos parezca larga y pesada una noche corta, cuán espantosa será la noche de la eternidad en medio de tantos tormentos. De esta eternidad nace la desesperación eterna, las blasfemias y la rabia infinita. Decía nuestro Santo Padre que si en el infierno Dios fuera amado, Él no le importaría era el infierno. Pero lo que más le dolía era que en el infierno no era amado Dios. Entonces por eso debemos sentir el dolor de quienes no aman a Dios, de los que se alejan de Él, de los que no quieren adorarlo, siendo Él digno de adoración, de alabanza, de gloria, digno de que le entreguemos toda nuestra vida. Nos habla nuestro santo fundador de unos afectos y resoluciones. Primero, espanta tu alma con estas palabras de Job. Ah, alma mía, ¿podrías vivir eternamente en estos ardores eternos y en este fuego devorador? ¿Quieres dejar a Dios para siempre? Hagámonos estas preguntas con todo el corazón, con toda la sinceridad. Preguntemos a nuestras almas, ¿quieres dejar a Dios para siempre? ¿Estás dispuesto a alejarte plenamente y totalmente de Él? Segundo, confiesa que los has merecido y cuántas veces, pero de ahora en adelante quiero andar por la senda contraria. ¿Por qué he de descender a este abismo? ¿Por qué no antes llevar nuestra alma a la presencia de Dios? Tercero, haré pues estos y aquellos esfuerzos para evitar el pecado, que es la única cosa que puede darme la muerte eterna. Oye, el pecado. Tratemos todo lo que sepamos que nos lleva al pecado, evitémoslo. Huyamos a todo lo que nos lleve al pecado y hagamos en cambio cosas que sean la manifestación del amor de Dios en nosotros mismos y el amor que le damos a los demás. Que sea nuestro esfuerzo, como decía por allá una frase muy hermosa una vez cuando estaba yo en mi parroquia, decía en el cancel, el verdadero cristiano no es el que se preocupa por no pecar, sino el que se preocupa por amar. En la medida en que tú te preocupas por amar a Dios, al prójimo y a ti mismo, no cabe el pecado. Pero cuando tú te desvías y te distraes de ese amor, es donde empiezas a cometerlo. Nos dice que demos gracias, nos ofrezcamos nosotros mismos a Él y roguemos para que Él nos ayude en este camino. Bueno, esto con respecto al infierno. Y ahora vamos a entrar en este tema hermoso del paraíso. Nos dice en las consideraciones, nos dice, imagina una hermosa noche muy serena, todo lo contrario del infierno. Vamos a hacer como esa comparación de lo que es el infierno y lo que nos presenta ahora nuestro santo fundador como el paraíso. Imagina una hermosa noche muy serena y piensa cuán agradable es ver el cielo tachonado de esta multitud y variedad de estrellas. Ahora añade esta belleza la de un buen día, de suerte que la claridad del sol no impida la clara visión de la luna y de las estrellas. Y considera que esta hermosura nada es comparada con la excelencia del cielo. Ah, qué deseable y amable es este lugar y qué preciosa esta ciudad. Nos la presenta también como una ciudad donde hay hermosura, hay belleza. Imagínate un sitio con prados, con flores, con toda clase de animales hermosos, donde hay agua abundante y cristalina. Imagínate todo lo más hermoso es el cielo. Considera la nobleza, la distinción y la multitud de los ciudadanos y habitantes de esta bienaventurada mansión. Estos millones y millones de ángeles, de querubines y de serafines. Este ejército de mártires, de confesores, de vírgenes, de santas mujeres. La multitud es innumerable. Oh, qué dichosa es esta compañía. El menor de todos es más bello que todo el mundo. ¿Qué será verlos a todos? Mas
Oh Dios mío, qué felices son. Contemplemos la felicidad de todos los bienaventurados. Imagínate tú todos los santos, esos santos que tú más admiras, que tú más quieres, a los que tú te encomiendas. Toda esa cantidad de mártires, de santos, de vírgenes santas, de personas que entregaron su vida y todo su ser a Dios. Imaginémonos en compañía de todas esas personas maravillosas. Cantan sin cesar el dulce himno del amor eterno. Siempre gozan de una perpetua alegría. Imagínense ustedes donde la alegría no tiene fin, donde la felicidad, imagínense ustedes un momentico de gozo pleno, de gozo, imagínense lo humano, digamos una buena noticia, cuando a ti te dicen, si tienes hijos, que ese hijito se gradúa, que salió perfectamente del estudio, que fue un buen estudiante, cuando te dan una buena noticia, cuando estás feliz, cuando tú puedes pagar una deuda, cuando tú sientes el deseo y la gracia de perdonar a aquel que te ofendió y que sientes paz en el corazón. Imagínate todos esos momentos de alegría multiplicados, triplicados, una felicidad total, una felicidad donde no cabe ninguna inquietud, donde no cabe ninguna angustia, donde no cabe ninguna desesperación, donde tú estás pleno, gozoso. Dice, se comunican los unos a los otros, consuelos indecibles, y viven en el contento de una dichosa e indisoluble compañía. Imagínate el mero hecho de estar viendo la presencia de ese papá que es amoroso, que es tierno, que nos ha dado toda esa creación tan hermosa, que nos ha dado tantos detalles de su amor. Dice también, considera finalmente la suerte que tienen de gozar de Dios, que les recompensa eternamente con su amable mirada. Imagínense esa mirada tan tierna. Si la mirada de Jesús traspasaba los corazones y cautivaba, las personas con solo ser miradas encontraban en Jesús su perdón, el perdón, la acogida, la aceptación, todo. Imagínate tú teniendo esa mirada de Dios plena en ti, con la que infunde en sus corazones un abismo de delicias. Qué dicha estar siempre unido a su primer principio. Son como aves felices que andan volando y cantan eternamente por los aires de la divinidad, que las envuelven por todas partes con goces increíbles. Allí todos, a cual mejor y sin envidias, cantan las alabanzas del Creador. Seas para siempre bendito, oh dulce y soberano Creador y Salvador nuestro, porque eres tan bueno, porque nos comunicas tan generosamente tu gloria, y recíprocamente Dios bendice con bendiciones perpetuas a todos los santos. Sed para siempre benditas, les dice, mis amadas criaturas, porque me habéis servido y me alabáis eternamente con tan grande amor y valentía. Y les quiero compartir este pasaje de la palabra, este pasaje bíblico de la Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 10. Dice San Pablo muy bellamente, recuerden la Escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imagínense ustedes cómo será la grandeza, la hermosura, la perpetua felicidad del cielo, que dice aquí San Pablo que oteó el cielo, porque él dice que no sabe si en cuerpo o no, que él estuvo en el tercer cielo, o sea, estuvo en un estado muy profundo de lo que es el cielo, y dice él que ni ojo yo, ni oído yo, ni ojo vio, ni por mente humana ha pasado todas las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces imagínense que
el premio más hermoso del cielo es el mismo Dios. O sea, tenerlo a Él ya es el premio. No necesitamos más. Con Él lo tenemos todo. Entonces, desde aquí, incluso desde este mundo, podemos empezar a gozar de esa eternidad. Y es importante que nosotros creamos realmente que si nuestra vida va siendo ajustada a la voluntad de Dios, nuestra vida después de la muerte, la verdadera vida que es el cielo, esto es un fantasma de vida, como decía nuestra santa fundadora Juana Francisca de Chantal, decía que esta vida no es la vida, que es un fantasma de vida, porque aquí todo es perecedero, cualquier alegría es efímera, cualquier satisfacción se acaba, que en cambio el cielo es la verdadera vida, es la vida en plenitud. Nos dice nuestro Santo Padre que tengamos unos afectos y unas resoluciones. Admira y alaba esta patria celestial. Oh, qué hermosa eres, mi amada Jerusalén, y qué dichosos son tus adoradores. Echa en cara a tu corazón el poco valor que ha tenido hasta el presente y el haberse desviado del camino que conduce a esta mansión gloriosa. ¿Por qué me ha alejado tanto de mi suprema felicidad? Ah, miserable de mí, por esos placeres tan enojosos y vacíos, he renunciado 1000 veces a estas eternas e infinitas delicias. ¿Qué espíritu me ha inducido a despreciar bienes tan deseables, a trueque de unos deseos tan vanos y despreciables? Entonces hagámonos estas preguntas que dice aquí este documento hermoso de nuestro Santo Padre, que nos preguntemos con todo el corazón, ¿qué es lo que me ha hecho alejarme de ese camino hacia la patria de Dios, hacia la patria celestial, hacia la casa del Padre? Y miren que hay un evangelio muy hermoso en San Juan 14, donde nos dice Jesús, nos dice muy bellamente, dice así: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es tomado de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3. Miren qué hermosura, son mansiones eternas y les comparto muy sencillamente que estando en la misión que tuve la gracia de vivir en Corea, estando allá se falleció mi papá. Entonces, para mí fue una cosa muy hermosa porque él estaba muy preparado, fue un hombre muy maravilloso, muy entregado a Dios, lleno de fe. De él aprendí mucho la fe porque él era un hombre de mucha fe. Y me parecía muy hermoso porque él presintió, pues él como que sentía que le iba a llegar la muerte prontamente porque él empezó a pedirle perdón a todo el mundo, bueno, y se reconcilió con todas las personas. Y empezó como una preparación, ¿cierto? Aunque él antes pues le tenía mucha perecita a la muerte, le gustaba mucho vivir, pero fue muy hermoso porque tuvo una preparación muy hermosa, incluso tuve la dicha de que por celular le leí el Evangelio de San Juan 15 para que la palabra de Jesús lo preparara. Entonces fue muy consolador saber que él se iba para el cielo, iba a contemplar ya el rostro de Papá Dios. Entonces para mí no fue tan doloroso, sino que fue más bien como una Pascua, como un regalo muy grande que yo compartía de sentir la felicidad que él sentía. Días después de su muerte soñé con él, que él me decía: mija, camine, le muestro las mansiones donde estoy. Solo recuerdo que empecé a entrar, pero ya me desperté, ¿cierto? No era digna de ver esas mansiones eternas. Pero les quiero compartir esto porque Dios no hace nada por casualidad.
Entonces ahí nos damos cuenta que realmente son unas mansiones maravillosas. Él estaba muy feliz y eso me hacía pues mucho más feliz de saber que mi papá estaba ya gozando de esa presencia de Dios. Entonces les comparto esto para que se animen a desear el cielo. En estos días una de nuestras hermanas me compartía que había leído en alguna parte que el que desea mucho el cielo no pasa por el purgatorio. Entonces deseemos mucho el cielo y que ese deseo del cielo nos haga vivir según personas ajustadas a la voluntad del apacito, del Papá Dios, de ese Padre que nos ama. Dice muy bellamente aquí también que aspira, sin embargo, con ardor, nos invita que aspiremos sin embargo con ardor a esta morada de delicias. Oh, mi bueno y soberano Señor, puesto que os habéis complacido en enderezar mis pasos por vuestros caminos, jamás volveré atrás. Vayamos, mi querida alma, hacia este reposo infinito. Caminemos hacia esta bendita tierra que nos ha sido prometida. ¿Qué hacemos en este Egipto? O sea, ¿qué hacemos en este mundo todavía tan lleno de tantas cosas malucas? Me privaré pues de aquellas cosas que me aparten o me retrasen este camino al cielo. Practicaré tales o cuales cosas que puedan conducirme a él, a ese cielo maravilloso. Da las gracias, ofrece y ruega. Démosle gracias infinitas a nuestro buen Dios por permitirnos meditar sobre estas realidades del infierno y del paraíso, y que Él mismo nos dé la gracia, la fortaleza a todos ustedes que ven estos encuentros, que los comparten, para que nos dé la fortaleza, las gracias que necesitamos para vencernos a nosotros mismos en lo que nos lleve al pecado y podamos prepararnos a continuar este camino hacia la salvación eterna, hacia la patria eterna, la casa de nuestro Papá Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón Inmaculado de María, sé la salvación mía y de la del mundo entero. Amén. Que Jesucito los bendiga, los acompañe, que no se les olvide que están consagrados a ese corazón divino, y los que no se hayan consagrado, invítenlos a esas personas a que se animen a consagrarse para que puedan disfrutar de todos esos regalos que Él nos da. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho la participación.